Hola a todos y bienvenidos a este review del Pilotfly H1 Plus, en la que veremos qué tal se comporta el estabilizador y cómo estaría comparado con otras soluciones que hay ahora mismo en el mercado. Puede que muchos de vosotros ya estéis familiarizados con otros estabilizadores para dos manos, como el DJI Ronin o el Mobi, y la diferencia con estos es lo primero, el peso que aguantan, y lo segundo, la forma de manejarlos. Yo he trabajado con un KMTV 7000 durante un par de años y me ha dado resultados muy buenos, pero el principal problema que tenía con él es lo aparatoso que era. Cuando hacía eventos, por ejemplo, bodas, fiestas, incluso videoclips en centros de una ciudad, llamaba demasiado la atención. Entonces, cuando empezaron a salir este tipo de estabilizadores, tenía que cambiar inmediatamente. La gente normal lo ignora completamente, parece una cámara de Super 8, de las de antes, lo cual en una boda es magnífico. Podemos estar muy cerca de la acción, podemos estar en una iglesia, en el banquete o donde sea, y no estaremos atrayendo la atención de los asistentes, lo cual siempre se agradece para poder trabajar a gusto. Una vez apagado, simplemente lo podemos doblar y se lleva perfectamente como si fuera una bolsa con un asa. Es muy cómodo de llevar, muy ligero. En días de grabación de 10-12 horas lo suelo tener la mayor parte del tiempo en la mano y no he notado un excesivo cansancio. La verdad es que se puede trabajar perfectamente todo el día sin ningún tipo de fatiga, y también es muy cómodo para viajes. Cuando he tenido que viajar en avión o en ave, lo he podido llevar en la mochila, con lo cual ha estado conmigo en cabina, no he tenido que facturarlo, y eso es algo que hasta ahora pues, no se podía hacer con ningún otro tipo de estabilizador. En cuanto a la construcción del estabilizador, yo creo que el aparato mejor construido que he visto hasta ahora de este tipo. Marcas como KMTV, por ejemplo, están sacando ahora un modelo, el Nebula 4000 también está, pero los diseños de esos, el mando es demasiado grande, la misma estructura no parece muy bien hecha, mientras que el Pilotfly está muy bien diseñado. Los motores vienen cubiertos con metal, vienen con la cubierta metálica, y al guardarlo se dobla perfectamente, con lo cual es muy fácil, como decía, transportarlo en una maleta, en una mochila, o llevarlo incluso en la mano. Esto es quizás el único pero que le pondría al estabilizador, y es que la batería viene integrada, no se puede cambiar, y si queremos extender un poco el tiempo de grabación, tendríamos que poner una batería externa mediante el cable que viene con el estabilizador. El tiempo de uso con la batería integrada ronda la hora y media, quizás, dependiendo de la fuerza que le demos a los motores. Yo prefiero darles un poco más de fuerza para que aguanten los zooms durante el uso o algunos enfoques, con lo cual esto me reduce un poquito el tiempo de vida. Con la batería externa da otras 2 horas más o menos de vida. En cuanto al balanceo del gimbal, es bastante fácil. Simplemente tendremos que quitar un tornillo, mover el eje en la posición que tenemos que moverlo. El balanceo nos llevará más o menos entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la práctica que tengamos.
En cuanto a la configuración del software, la verdad es que Pilotfly da un muy buen soporte en cuanto a configuraciones. Últimamente está publicando muchos perfiles específicos para cámaras y objetivos, para que simplemente pongamos los valores que ellos nos digan y el estabilizador ya funcione de manera bastante estable. Y ahora vamos con lo realmente importante. La estabilización. ¿Es tan buena como los estabilizadores grandes? La respuesta es simple, sí, sí lo es. Una vez encendido el estabilizador, nos mantendrá perfectamente el horizonte, siempre que nos mantengamos debajo del peso máximo, que es de 1,2 kg, que nos dice el fabricante. Yo creo que aguanta un poquito más. Como veréis más adelante, le he podido montar un Sigma 12-24 con adaptador para la Sony, incluso el Canon 70-300, que es un objetivo muy pesado y muy largo. Y los motores, forzándolos un poquito, sí que han podido con ellos, así que para casos concretos podremos incluso contar con un poco más de peso. La estabilización, como podéis ver en los vídeos de muestra, que son por cierto del Pilotfly H1, no el H1 Plus, es decir, el que lleva la placa de 8 bits en vez de la de 32. En esos vídeos podéis ver que el estabilizador mantiene perfectamente la estabilidad de la cámara y nos permite unos movimientos muy suaves y muy controlados. En cuanto al control, es bastante diferente a lo que sería un estabilizador de 2 manos, ya que ahí tenemos mucho más control al tener más superficie de apoyo. Y aquí simplemente vamos a utilizar nuestra muñeca para girar, con lo cual tendremos que bajar la velocidad de respuesta, pero una vez configurados y acostumbrados nosotros a este uso, podréis mantener a cualquier sujeto en la toma, incluso moviendo sin ningún problema. Y ahora vamos a hacer una prueba con un objetivo un poco pesado, el Sigma 12-24, que además para poder ponerlo en la Sony A7S tengo que utilizar este adaptador tipo Metapons, es de la marca King, lo cual lo hace un poquito más pesado, y vamos a tener que utilizar la rosca que trae el mismo adaptador para poder desplazar el peso de la cámara un poquito hacia atrás. Esto que voy a hacer es bastante bruto, ya que ahora mismo el estabilizador está totalmente fuera de balance. Tendría que volver a balancear la cámara, pero es algo que no tengo tiempo casi nunca de hacer. En los eventos o en las bodas necesito cambiar de objetivo, volver a ponerlo y que funcione inmediatamente. Con lo cual lo que he hecho es hacerme un perfil con un poquito más de potencia en los motores, y podéis ver que puede mover esta configuración bastante pesada sin ningún problema. Y por último vamos a hacer un experimento ya un poquito bestia, con un Canon 70-300 extendido a 300 milímetros, lo cual es bastante pesado hacia la parte de delante. Y además lo vamos a poner sobre el adaptador, lo cual lo va a mover todavía más. Como podéis ver, la diferencia ya empieza a ser bastante notable. En cuanto montemos la cámara, esta va a pegar prácticamente con el marco de atrás, con lo cual no nos dejará ningún movimiento. Así que vamos a hacer un apaño. Vamos a montar la cámara todo lo atrás que nos permita. Y vamos a utilizar el gimbal en una posición inclinada, con lo cual nos evitamos que el marco de atrás choque con la cámara. Bien, vamos a encenderla y ver qué pasa. ¿Se nota un poquito de cabeceo? Sí, la cámara está cabeceando hacia adelante, no está pudiendo con ello. Así que voy a aprovechar el
la conectividad por Bluetooth que tiene el gimbal para conectarlo al móvil y subir todavía más la potencia de los motores y ver si podemos hacer que esta configuración sea estable. Ya se ha conectado, voy a aprovechar para desconectar los motores para que no se mueva el gimbal. Y ahora sí, voy a irme a los ajustes y voy a subirlos, por ejemplo, a 230. El máximo es 255, así que me estoy yendo bastante arriba. 230 y 230. También voy a irme a la pestaña Follow y voy a reducir la velocidad del giro del yaw muchísimo, por ejemplo a 5 quizás, a ver qué tal. Con esos ajustes el gimbal ya se vuelve bastante más estable, ya puede con el objetivo, aunque por la misma distancia focal vamos a tener que tener mucho cuidado al movernos y al girar alrededor de objetos. Los motores empiezan a calentarse bastante, con lo cual no deberíamos pasar más de 5 minutos trabajando en ese modo, ni tampoco es una configuración muy cómoda para trabajar en el día a día, pero para alguna toma que tengamos en mente sí que nos podría servir y podríamos utilizar el estabilizador sin problemas. También hay que tener en cuenta que ahora mismo el gimbal está totalmente fuera de balance, no está balanceado para nada con este objetivo y los valores de potencia de P y D no están afinados. Y probablemente si se hace un balanceo correcto y se trabajan un poco los valores, se podría utilizar esta configuración con menos calentamiento y más estabilidad. En definitiva, el Pilot Fly es un gimbal muy bien diseñado, muy estable, fácil de balancear y con muy buen soporte por parte de la compañía. Si queréis ver más vídeos de ejemplos, tenéis todos los enlaces de los vídeos que han aparecido durante esta review en la descripción y si tenéis más dudas sobre este estabilizador podéis preguntarlo en los comentarios de abajo. Espero que os haya servido, un saludo y hasta la próxima.